Y aquí en el ámbito de la Universidad Nacional de San Luis habrá una actividad destinada a periodistas que forma parte de la gira de los 20 años de la Red Federal de Capacitación FOPEA Google y que va a consistir en una exposición sobre herramientas digitales para periodistas de José Heinz y un poco más tarde Sandra Crucianelli va a hablar de técnicas de periodismo de investigación. Sandra Crucianelli es una periodista muy destacada en la Argentina. Yo la ubico como entre las pioneras en la utilización de gran cantidad de datos estadísticos y la aplicación de, digamos, de sistemas matemáticos para el tratamiento de la información. Eso es lo que yo recuerdo de alguna de sus conferencias, la primera de ellas que escuché hace ya muchos años en Buenos Aires. Sandra Crucianelli está acá y a propósito de cuestiones de actualidad, acaba de publicar ayer mismo en el diario en el que está ella trabajando, que es Infobae, una investigación vinculada con los gastos efectuados en la campaña electoral o parte de los gastos de las campañas electorales en Salta, en La Pampa y en Tierra del Fuego. Sandra Crucianelli, buen día. Gracias por atenderme. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día. Has publicado este trabajo en conjunto con otros colegas en Infobae, donde das cuenta de el gasto que las principales fuerzas de publicidad, las principales fuerzas políticas gastaron en publicidad en Google para las elecciones que se realizaron ayer en Salta, en Correcto. Tierra del Fuego y La Pampa, ¿no? Sí, la semana pasada Google presentó una nueva herramienta que todos pueden consultar en línea. Se llama Centro de Transparencia Publicitaria. Es una plataforma en Internet que está en español. Vos podés entrar, digamos, la URL o el enlace para entrar, simplemente tenés que buscar en Google, hacer la búsqueda Centro de Transparencia Publicitaria. Tiene una URL, ahí se accede. Lo interesante de esta plataforma es que ellos tienen un registro de todos aquellos anunciantes que en el marco de campañas electorales, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo, en el marco de campañas electorales pautan avisos en distintas geografías, y esa información, que es pauta publicitaria en los productos de Google, como por ejemplo YouTube y otras plataformas, que es la publicidad que aparece cuando vos estás navegando en Internet, y en especial si usas Google, obviamente. Ujú. Entonces, uno puede elegir el país, hay un selector que te permite decidir qué geografía querés ver, puede elegir el rango de fechas. Nosotros, para la nota que publicamos ayer en Infobae, analizamos el periodo que va del 1 de enero de este año a el 8 de mayo. Se puede ver la publicidad también del año 2022. Y es interesante porque para todos los que manejamos grandes volúmenes de datos, una cosa que uno puede hacer a través de esta plataforma es descargar la base de datos completa y empezar a analizar por geografía. Ahora, si alguna persona, algún ciudadano o un periodista también, que no quiere descargar ese volumen de datos que es realmente grande, eh, hay una sección que se llama estadística, donde allí hay un ranking por anunciante, y lo más interesante para los colegas de las provincias es que también hay un ranking por provincias. Ahí se ve, por ejemplo, claramente que hasta ahora la provincia de Neuquén, por ejemplo, es la geografía en la que más dinero se invirtió, digamos, en la medida que van pasando las elecciones provinciales, aparece allí el mayor gasto. Igualmente, la provincia de Buenos Aires también resume una cantidad de dinero importante,
no te puedo dar los valores, no tengo en la computadora a Sí, mano, está pero bien, por esos cierto. valores están cambiando permanentemente, no es un valor fijo. La plataforma se actualiza aproximadamente cada 60 minutos. Y bueno, eso es lo que Y la publicamos en información que surge ahí también es la del dinero gastado por y dinero gastado por lo que ha anunciante, facturado Google. lo que ha facturado Google, exactamente. Los anunciantes generalmente son partidos políticos, listas de partidos políticos. También aparecen algunas empresas, ha aparecido alguna petrolera por ahí, eh, y empresas que son agencias publicitarias, es decir, no figura el partido, pero es muy interesante la descarga del archivo porque cuando vos descargas el archivo, hay uno de esos, son varios archivos los descargables, ¿no? Pero hay uno de esos que te informa el anunciante y te da el link al aviso. Es decir, vos lo podés ver, vos podés saber a qué lista, a qué candidato, a dónde fue dirigido ese aviso, ¿no? El contenido de ese aviso publicitario, que es algo innovador porque hasta ahora sabíamos bastante poco de la publicidad política. Teníamos algunas ideas de los números Ujú, y hay algunos registros de la inversión que se hace. Viste que siempre se dice que gana la elección quien más dinero pone. ujú. Pero nunca se le explica a la gente en qué, bueno, básicamente es todo dinero en publicidad, en marketing, en eventos, en todo lo que tenga que ver con la promoción de un partido político y de un candidato. Claro, nosotros estamos en este momento viviendo aquí en San Luis un proceso electoral como en otras provincias. Y está una tarea de, digamos, de posicionamiento del candidato del oficialismo con una cantidad de publicidad en las redes que es abrumadora, ¿no? Abrumadora. Yo quiero saber si si estos datos que ustedes pueden recoger aquí en esta plataforma abarcará también, por ejemplo, cuando uno está jugando a algo en la computadora y te aparece el candidato, cualquier candidato, el de acá o el que sea, digamos, promoviendo su candidatura. Bueno, ¿Es no lo también puedo eso? asegurar, no lo puedo asegurar al 100%, pero probablemente sí, Proba- probablemente sí. Ujú. Es lo más probable, sí. La mayoría son avisos en YouTube, pero también hay una gran cantidad de avisos en imágenes, en como si fueran pop-ups que se abren cuando vos estás navegando y empiezan a aparecer de acuerdo a la geolocalización, porque además estos avisos tienen un target, ¿no? Claro, Están dirigidos a una geografía, claro. generalmente a una ciudad que está ubicada en una provincia, y también tienen target de género, si están orientados a hombres, a mujeres, o es indistinto el género, y también a rangos de edad, ¿no? Está por edad. Hay algunos avisos que están orientados más hacia los jóvenes, otros avisos que tienen un rango etario que cubren, que es un poco más grande, más extenso ese rango etario. Es interesante analizar esto porque nunca se había hecho antes esta Claro. plataforma, antes no existía, te reitero, se llama Centro de Transparencia Publicitaria de Google, y ahí si ustedes empiezan a navegar y a jugar un poco con los datos, pueden sacar conclusiones interesantes. Es muy interesante que hayan también segmentado por provincia, porque entonces a los colegas de las provincias les permite ver, porque hasta hace poco se concentraba todo en, vamos a suponer, en bases de datos que son nacionales. Y a los periodistas de provincia, no vivo en Buenos Aires, vivo en Bahía Eso Blanca, es lo que por te lo iba a decir, tanto, si seguías en Bahía claro, Blanca, ahí te sí, sí, ubicaba. siempre, nunca me mudé de Bahía Blanca. Trabajo remoto para Infobae. Ajá, Pero quiero decir, como periodista de provincia, que ustedes lo saben tan bien como yo, a nosotros nos resulta bastante difícil a veces sí, encontrar datos de nuestras provincias. sí, Y esta plataforma está buena porque al estar segmentado por provincias, permite la búsqueda específicamente de la geografía que nosotros queremos cubrir. Y eso está bueno porque no es habitual en las bases de datos donde todo es nacional y ubicar datos de una provincia y mucho más de una ciudad es bastante difícil. Ahora, los archivos de descarga
eh, tienen un margen de complejidad para descargarlos. Digamos, una persona que ha estudiado computación, o un programador, un desarrollador, un tecnólogo, puede acceder a estos archivos. No obstante eso, hoy a la tarde yo voy a dar una sesión sobre técnicas de investigación y voy a explicar cómo se descargan estos archivos de modo tal que cualquiera en menos de 3-4 minutos, en unos pocos clics, pueda acceder a estos archivos y visualizarlos de manera fácil, ¿sí? Porque no está tan sencillo la descarga, a eso voy. Está en un formato que la mayoría de los periodistas no está acostumbrado a manejar. Sandra, ¿cómo explicas que Google haya querido hacer público, bueno, parte de lo que cobra, en este caso, por cuestiones de publicidad? Bueno, ¿Cómo se explica esto? hay una tendencia mundial en transparentar todo lo que son gastos de campaña, ¿sí? Google no hace esto por Argentina. Los datos, hay una cantidad enorme de datos, obviamente en Estados Unidos, pero hay de otros países también, están en la moneda de curso legal en cada país. Los datos de Estados Unidos, por ejemplo, están segmentados por cada uno de los estados, digamos, qué es lo que pasa en Florida, qué es lo que pasa en Ohio, en Milwaukee, sí, o sea, hay un nivel de segmentación grande y a mí me resultó bastante claro que es una iniciativa a nivel mundial. Vos sabés que desde el año 2011, 2012 aproximadamente, hay en todo el mundo como parte de una estrategia que tiende a la credibilidad, que es algo que no se puede comprar. Ujú. ¿Sí? La credibilidad, que es un valor muy preciado para las grandes compañías. Hay una tendencia a compartir datos abiertos, es decir, en todo el mundo comenzaron a desarrollarse prácticas de datos abiertos. Entonces las universidades, no solamente los gobiernos, sino las universidades, las organizaciones no gubernamentales y las empresas empezaron a publicar datos abiertos, sus balances, por ejemplo, Ujú. en formatos abiertos, para que la gente pueda descargarlos en su computadora. Y es parte de una estrategia que tiene que ver con mayor credibilidad para la compañía, mayor transparencia, ya te digo, mayor credibilidad, y eso le da un plus. Además es una información que proviene, digamos, de un estamento público. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con elecciones es un tema público, ¿no? El dinero que se gasta para financiar las campañas políticas es un tema de interés público y por ende la naturaleza de los datos es pública. Ujú. Así que, bueno, Facebook ha estado haciendo lo mismo, así que es algo bueno que que tengan datos de nuestro país, porque hasta ahora nunca los habíamos tenido, es la primera vez que lo tenemos. Bueno, a nosotros acá en San Luis, que nos esconden todo, poder saber qué se está gastando, por ejemplo, en las campañas políticas, por parte del oficialismo o no del oficialismo y de la oposición, que también tendrá que justificar de dónde sacar la plata. No, me parece que es una herramienta, bueno, Fabulosa, sí, fabulosa. para Bueno, apreciarla, me nosotros, parece. nosotros arrancamos este domingo publicando en Infobae el análisis de 5 provincias, que son las 3 que tuvieron elección de gobernador ayer, y el Tucumán y San Juan, que fueron las suspendidas. Ujú. Y yo armé una hoja de cálculo con una pestaña por cada una de las provincias. Pero vamos a seguir una segunda parte de la investigación que se publicará en los próximos días, va a contemplar el resto de las provincias y vamos a compartir con el resto de los colegas también una hoja de cálculo por cada provincia, para que ya tengan el archivo, digamos, procesado, ¿no? Para todos aquellos colegas que o no manejan la tecnología o no han podido descargar el archivo por alguna naturaleza. Hay uno de esos archivos de descarga que es tan grande que ni siquiera se puede abrir una computadora. Ujú. Digamos, si tiene un cierto, la descarga tiene
un cierto nivel de complejidad si la persona no está familiarizada con esas tecnologías, pero como te digo, inicialmente el dato provincial sí está en la sección estadísticas, ¿no? Se va llevando un ranking por provincias ahí. Y ahí tú solo tenés que ingresar a la plataforma y ver dónde está posicionada San Luis. Y luego ya si querés el detalle de cada uno de los anunciantes, ahí sí hay que descargar el archivo. ¿Qué impacto puede tener en los trabajos de investigación periodística eh, el uso por ejemplo, de esta base de datos que ofrece Google o que puedan ofrecer otros, pero que tengan esta característica de revelación de información a la que Sí. no es fácil acceder? No, y mira, muchísimo, porque nosotros en Infobae venimos trabajando con datos abiertos desde fines del año 2008. Utilizamos muchas bases de datos, no solamente las bases de datos nacionales, sino también que buscamos datos de Argentina en bases de datos internacionales. Incluso hay bases de datos internacionales que tienen datos por provincias. Por ejemplo, hay una base de datos que se llama Resource Project, que tiene mapeada toda la producción minera, todo lo que es extracción de metales, y ahí aparecen los proyectos de todas las provincias, y está el dato de lo que estas compañías le pagan a los gobiernos nacionales y provinciales en conceptos de exploración y también lo que pagan en conceptos de explotación. Es decir, las fronteras de la publicación de datos se han ampliado muchísimo y en lugares, como vos bien decís, donde yo vivo también, se esconden muchos datos, que empiecen a aparecer estas herramientas que son bases de datos, repositorios, donde ya empezás a encontrar datos de tu provincia o de tu ciudad, afuera de tu provincia o de tu ciudad, tiene un impacto enorme porque abre mucho las fronteras de la investigación. Uh-huh. Lógicamente requiere un esfuerzo extra de parte del periodista en capacitación y para el uso de estas herramientas. Pero tampoco es nada tan difícil, incluso cualquier persona en el campo de las comunicaciones puede autocapacitarse, a eso voy, ¿no? Hace unos años cuando esto comenzó a salir no había cursos formales, ni trainings, y a muchos de nosotros no nos quedó otra vía más que capacitarnos solos. Es decir, bueno, a ver, empezar así como de una manera muy curiosa, a ver de qué se trata esto, dónde estarán los datos, busco por acá, busco por allá, y no es tan difícil tampoco, ¿no? O sea, tiene un cierto nivel de complejidad algunas cosas, pero nada que no se pueda resolver. Y cuando uno no lo puede resolver por sí mismo, nada, pide ayuda a otro. Sandra, deseo que estés muy bien aquí en San Luis y que tengas Ah, sí. una brillante jornada hoy. Gracias, es la primera vez que vengo a San Luis y me encanta, bueno, hasta ahora me encantó todo lo que vi, anoche estuvimos caminando por el centro, es precioso todo hasta ahora, gracias. Así que muchas gracias y muy contenta de estar acá. Bueno, muy bien. Que Un tengas buen día, abrazo, ¿eh? Y muchas gracias, gracias por un abrazo. atenderme. Sandra Crucianelli, que es periodista especializada en periodismo de investigación, que va a dar una charla esta tarde en una jornada organizada por FOPEA aquí en el ámbito de la Universidad Nacional de San Luis, estuvo en Nada Secreto en Radio Universidad.